Hola, les damos la bienvenida a Entre Nos, una alianza entre Sentido Cuidado y Teusa Radio. El día de hoy vamos a estar hablando en nuestro tercer programa sobre mitos en salud mental, un tema del cual pues ya muchas colegas han realizado mucho contenido. Esto es tal vez uno de los temas en los que más encontramos información en internet y sobre el cual hoy haremos algunas precisiones sobre algunos de los más comunes, pero también buscando ampliar en este espacio haciendo una conexión con los otros programas que hemos venido haciendo y los que vendrán. Entonces, arrancamos. Podríamos arrancar con una primera pregunta y es, ¿para qué nos sirve reconocer cuáles son los mitos sobre salud mental? Generalmente esto es un ejercicio que han realizado muchas personas y que se ha realizado desde hace mucho tiempo. Entonces es común que también puedan existir experiencias negativas y muchas ideas sobre lo que es la atención, ya sea desde la psicología, la psiquiatría o diversas áreas de la salud. Esto no es un asunto que competa solamente al tema de salud mental, sino en general a la salud. Hay muchas ideas sobre qué implica ir al médico y también de alguna otra forma cómo podemos trabajar por nuestro bienestar. Entonces, en una primera medida, un primer reconocimiento tiene que ver con las prácticas ideales. Acá hacemos una diferenciación y es cuando se han diseñado los servicios y cuando se aplican. Entonces, una diferencia, podríamos decirlo, entre la teoría y la práctica. En la teoría, esto pues han sido el resultado de muchos estudios, de experiencia de varias personas, de varios campos, que tratan de unirse en lo que tiene que ver con un estilo también de acompañar a las personas. Sin embargo, podemos reconocer que hay momentos en donde algunas prácticas no se acercan tanto a lo ideal. Esto también ha llevado a que los mitos no sean infundamentados. Algunas de las cosas que vamos a hablar el día de hoy también se basan en experiencias que han tenido personas en donde lastimosamente no han tenido la atención de calidad que se espera y con la cual pues fue diseñada. Entonces, retomo la parte de tener unas prácticas ideales y eso es lo que también buscamos aclarar con el tema de los mitos y las experiencias que también existen en algunas personas y que no han sido exitosas. Y también buscamos como un segundo punto a esta primera pregunta y es generar una mayor apropiación de la información, que de alguna u otra forma las personas tengan un conocimiento mucho más cercano para tomar decisiones y también a su vez acompañar a otras personas a que tomen decisiones en pro de su bienestar. Vamos con nuestro primer mito y es, bueno, trastornos mentales. ¿Eso a mí qué me va a pasar? Antes teníamos mucho esta idea sabiendo que cuando reconocíamos las dificultades en salud mental eran en los casos ya muy graves, cuando por ejemplo ya a las personas se les escondía, era el caso del que no se hablaba en la familia, fue ese primo, ese tío, esa sobrina que siempre estuvo relegada y que de alguna u otra forma no se le dio el reconocimiento. Entonces venimos también de la idea de que la enfermedad se asocia también directamente a la muerte y hay toda una imagen sobre la enfermedad que de alguna u otra forma termina influyendo sobre este. El tema de salud mental, como lo hemos comentado anteriormente, tiene una connotación también muy negativa, a sabiendas de que se relaciona con competencia o con formas también de ser. Entonces, en lo que tiene que ver con esto a mí qué me va a pasar, pues cada vez haciendo un mayor reconocimiento y una mayor sensibilidad sobre el tema, reconocemos que es más frecuente de lo que pensamos. Se estima, estas mediciones son, claramente no se le ha preguntado a todas las personas del mundo y no se ha indagado a profundidad, pero se estima que alrededor de una de cada ocho personas tiene la gran probabilidad digamos, de tener algún diagnóstico o que se le pueda asignar algún diagnóstico en salud mental. Entonces no es menor, esto es algo que nos puede suceder a cualquier persona y que de una u otra forma puede llegar a inicios de la vida, muy a los 20, a los 30, a cualquier edad puede llegar este tipo de dificultades mucho más marcadas. Entonces no hay una edad, sí hay factores, por ejemplo, que pueden hacer que haya un reconocimiento más directo. Por ejemplo, sabemos que a nivel de salud mental y conductas de riesgo, como es autolesión o, por ejemplo, el consumo de sustancias, hay unas edades en las que hay una mayor vulnerabilidad, que es generalmente entre la adolescencia y la adultez temprana. Hablamos entre los 15 a 30 años. Hay un grupo allí que tiene unos mayores riesgos, pero no hay una forma de decir, ok, tú sí, tú no. Nos puede pasar.
y también reconociendo que esto puede ocurrir después de un suceso específico en nuestra vida. Por ejemplo, el fallecimiento de alguna persona importante o después de pasar por una crisis que nos ha costado mucho. Entonces nos puede pasar en cualquier momento de la vida, nos puede pasar a todas, nos puede pasar a todos, y es algo en lo que podemos seguir trabajando fundamentalmente en el reconocimiento. Entonces sí, es llegar también a reconocer cuándo son cuadros clínicos que son más de tipo temporal y cuándo son más de prolongados en el tiempo. Entonces puede ser un momento muy difícil, un momento muy determinado, en donde tal vez el reconocimiento desde un diagnóstico o el reconocimiento desde lo que también se llamó la enfermedad, sí puede ser facilitador para tomar decisiones hacia adelante, para recibir tratamientos, acompañamiento. Entonces es algo de lo cual cualquier persona es vulnerable y es una problemática que le estamos dando cada vez más reconocimiento. Vamos con el segundo mito, y es: los enfermos mentales no pueden ser competentes. Esta es una tal vez de las razones por las cuales este tema es de mayor o despierta mayor sensibilidad, porque pensamos que también tener un trastorno, tener una enfermedad, implica directamente ya salir prácticamente de nuestras actividades cotidianas o actividades laborales, actividades académicas. Si entramos a reconocer que padecer alguna dificultad, ya sea en cualquier área de la salud, implica una serie de condiciones que sí impactan la forma en la que nos relacionamos, en las que convivimos. Sin embargo, esto ha servido para generar algunas brechas en donde se discrimina a la persona en quien se reconoce que tiene alguna dificultad. Entonces, esto pues seguramente es algo que ya hemos venido hablando también, es un tema que por suerte cada vez ya es mucho más naturalizado, es mucho más normalizado, y pues ya generar, como hoy quisiéramos generar ya algunas palabras también de aliento para las personas que de alguna otra forma ya estén en este lugar. Y es que existe, es cada vez más conocido las formas y las estrategias para generar inclusión. Entonces hay también un concepto que cada vez se ha vuelto mucho más común, y es el de ajustes razonables. Y es como a veces necesitamos de cambios en nuestro contexto, cambios en nuestro ambiente, para poder desarrollar una tarea que digamos que otras personas pueden desarrollar de una forma mucho más sencilla. Entonces sí es entrar a reconocer también que cuando tenemos, por ejemplo, alguna dificultad a nivel de salud mental, hay periodos en los que hay crisis, y es en las crisis en donde más se nos dificulta hacer cosas. Entonces, en términos de la competencia, muchas veces nos quedamos con esta imagen de la crisis. Por ejemplo, una persona a quien se le diagnostica depresión, imaginamos que todo el tiempo está en una mala racha, que todo el tiempo está supremamente mal, pero también reconocemos que esto tiene unos ritmos. Hay personas que, por ejemplo, pueden llegar a sentir depresión y se les diagnostica todo el tema con depresión, pero hay momentos más específicos en donde tal vez se le dificulten realizar ciertas tareas, lo cual puede desestimar esta idea de que no llega a ser competente. Igual, el término de la competencia es algo súper discutido, en lo que ya hoy en día podemos abarcar más el debate, diciendo que son personas que igual tienen habilidades, y el hecho de que tengan alguna condición diferencial no impide que también puedan desempeñar alguna labor. El tercer mito tiene que ver con: después de que me diagnostican ya no hay nada que hacer. Hay una desesperanza también en relación con los diagnósticos y pues con todo lo relacionado con salud mental, como si fuese una condición de la cual no podemos salir. En algunos casos es cierto que, por ejemplo, el tema ya cuando es más relacionado y comprendido desde la enfermedad, sí son asuntos que van a atravesar y van a impactar las diferentes actividades que se hagan por el resto de la vida. Sin embargo, no suele ser el sitio más común. Como mencionaba también, pues hay periodos de crisis, pero también hay periodos en donde se pueden desarrollar las actividades sin mayor inconveniente. Aquí entramos a reconocer que es fundamental el apoyo social. El hecho de que también promovamos una mayor comprensión sobre estos temas va a hacer que una vez se nos sea diagnosticado, nos sintamos tal vez ese temor para llegar a compartir con otras personas o desarrollar alguna actividad en específico. Entonces, reconociendo que cada vez hay un mayor avance, el tema de los fármacos, la medicina, los medicamentos, es un tema muy controversial, que es una disputa que se lleva generando desde
hace muchos años en todo lo que tiene que ver con psicología y psiquiatría. Es como una de las grandes diferencias en la manera de intervenir. Pero sí se ha reconocido que, por ejemplo, el uso, cuando se hace un buen reconocimiento de qué es lo que está pasando y cómo impacta esto en la vida de la persona, los fármacos pueden dar una mano. Incluso cuando las crisis están siendo muy, muy fuertes, el uso de fármacos nos ayuda a establecer una línea de base. Entonces ya esa pelea cada vez va perdiendo más fuerza, sigue muy vigente, sabiendo que muchas veces pues las medicaciones que se han indicado a veces no han sido de acuerdo a un análisis de la información que sea muy detallado y de calidad. Entonces sí han existido muchas experiencias muy negativas. Entonces, reconocer que se pueden hacer cosas, reconocer que por medio de los fármacos, por medio también incluso del acompañamiento psicoterapéutico, puede ser una alternativa también, y también todo lo que tiene que ser con reconocer los procesos. Hay diferentes momentos en donde puede ser mucho más provechoso que reconozcamos las dificultades. Lo ideal es que pudiésemos reconocer esto en los primeros momentos de la vida, si es que empieza a ocurrir. Generalmente nos damos cuenta de que tenemos una dificultad cuando ya el problema está muy avanzado. Hablar, por ejemplo, sobre, no sé, ansiedad en la primera etapa de la vida o las primeras etapas de la vida, aún nos parece un poco raro. O decir, por ejemplo, no, es que creo que no, un niño de 3 4 años al parecer tiene depresión. Son campos que aún falta explorar, no son campos que estén completamente definidos, que se están estudiando, pero que puede ser también la puerta para empezar a reconocer antes de que se vuelvan un problema mucho más grande. Entonces, fundamental favorecer el tema de detección temprana y reconocer que en cualquier momento de la vida hay procesos que cada vez se van refinando mucho más con experiencia y de los cuales nos podemos aprovechar cada vez más para generar unas condiciones mucho más dignas. Vamos con el cuarto mito, y es imposible tener una relación con una persona que tenga algún diagnóstico en salud mental. No podemos desconocer que sí hay un impacto cuando una persona, por ejemplo, se le reconoce, y cuando existe una dificultad a nivel de salud mental, impacta a familiares, amigos y a todas las personas que también de una u otra forma le acompañan. Esto es un hecho. También podemos llegar a reconocer que el tener, por ejemplo, una condición implica que las otras personas imaginen un cambio o nos imaginen de una forma distinta. También, por ejemplo, cuando una persona tiene una dificultad y tiene un nivel de impacto muy, muy importante, muy significativo, también afecta porque no sabemos, también esas personas se vuelven a veces un poco impredecibles, no sabemos cuándo están bien o qué hacer cuando, por ejemplo, una persona está en crisis. Entonces sí termina por impactar a las personas que están alrededor. También aquí el llamado podría estar a que conozcamos cada vez más qué es lo que está pasando con la persona, y también eso nos dará también formas para poder acompañarle. A veces el miedo, el no saber cómo acompañar, pues nos invade, lo cual genera una imagen como si no pudiéramos hacer nada, no pudiéramos brindar un apoyo, pero pues cada vez hay un mayor avance en esta información, se puede conseguir por medio de internet, por medio de consulta a profesionales, y fundamentalmente en eso hemos apoyado mucho la idea de seguirnos informando para que esto tenga un menor impacto, acompañando también a otras personas. Y cerramos con el quinto mito. ¿Para qué ir a contarle mis cosas a un desconocido? ¿Eso de qué me va a servir? Y hablamos directamente de la relación con psicóloga, psicólogo. Fundamentalmente, ¿para qué nos puede servir? Para tener otra perspectiva. El estudio de la psicología es algo que podríamos reconocerlo como una recopilación en donde a través de los años se han reunido experiencias de diversas personas y cuál es el curso también que a veces puede existir en la enfermedad. Entonces, fundamentalmente, ¿para qué nos puede servir? Para tener otra idea. No tenemos la voz de la razón, no tenemos la última palabra, pero sí es otra perspectiva que puede favorecer el desarrollo también el desarrollo personal o el afrontamiento también de la enfermedad. También reconociendo que estos espacios están diseñados para el bienestar de las personas y que, de nuevo, si retomamos lo que decía en un inicio, planteado idealmente puede ser de mucho provecho también para que las personas tengan una perspectiva mucho más esperanzadora frente a una condición particular. Y también reconociendo que a veces cuando tenemos temor de asistir a estos espacios y buscar ayuda o buscar apoyo,
Sí desconocemos que también necesitamos unos periodos de afianzamiento en donde también no podemos llegar a contarle las cosas con mucha naturalidad a alguien que ni siquiera conocemos y que no sabemos mucho de esa persona. Entonces las personas solemos acercarnos a aquellas con quienes sentimos más cercanas, más familiares. Entonces reconocer que los procesos, especialmente los de atención de tipo psicoterapéutico, se desarrollan alrededor también de una alianza de trabajo, una alianza terapéutica, en donde se trabaja para que ese sea un espacio seguro. Entonces está bien tener temor al inicio y se espera que con el apoyo profesional esto sea una relación que se afiance con el tiempo y cada vez sea mucho más segura. Retomando la pregunta con la que abrimos, ¿para qué sirve hablar sobre los mitos? Fundamentalmente para dejar que estén únicamente en nuestra mente en una prevención que a veces tiene un sustento que que no está respaldado. Entonces, fundamentalmente, llenarnos de mayor información, empoderarnos a través de todo esto que hemos venido hablando, temas que son cada vez más comunes y que nos pueden impactar, ya sea directamente o a personas también cercanas. Este fue Entre Nos, el tercer capítulo de esta nueva temporada. Les invitamos a seguir viendo los videos y también a seguirnos en nuestras redes sociales. Entre Nos, una alianza entre Sentido Cuidado y Teusa Radio. Mi nombre es Cristian Suavita y estaremos viéndonos en un futuro programa. Hasta luego.